que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hoy recordamos, Señor, el día en que nos rescataste. Y por eso nos reunimos en torno a ti para darte gracias, Señor. Gracias por redimir nuestros pecados. Gracias por alegrar nuestra vida, Señor, al rescatarnos, al atraernos a ti, Señor. Bendito sea, Señor, por esa gracia, por ese amor, por ese perdón, Señor. Hoy adoramos tu nombre, Señor. Señor, gracias. Gracias por rescatarnos, por levantarnos, Señor. Gracias por dar vida, Señor, a nuestros corazones. Si no fuera por tu amor, ¿qué sería de nosotros, oh Dios? Si no nos hubieras levantado, ¿dónde estaríamos, Señor? Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, amado Rey. Gracias porque solo tú, maravilloso Dios, nos has alcanzado. Tu amor y tu misericordia, Señor. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras Señor, ¿dónde estaríamos si no nos hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, Señor. Vagaría sin soledad, sin mí. Pero gracias, Padre. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. El pueblo se mueve hoy a ti, Señor. A clamar tu nombre y a darte gracias, Señor, por tu redención. Pero hoy estamos a tus pies, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias por tu amor. Si no fuera por que nos levantas cada día. Gracias porque solamente tu amor nos sostiene, oh Dios. Grandioso y poderoso eres. Gracias porque solamente, Señor, tú haces que nos levantemos en cada mañana, Señor. Es por tu gracia y por tu amor. No nos dejaste morir, Señor, allí donde estábamos, oh Dios. Gracias porque solo tú, glorioso Señor, nos da vida y fuerza para seguir. Gracias, Padre Celestial, por estos momentos donde nos podemos reunir para adorar por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Gracias, reconocen al Señor. Gracias por no dejarnos tirados allí, Señor. Gracias por darnos esa agua de vida, oh Dios. Gracias, oh Dios. Si no fuera por hoy pertenecemos a tu familia, Señor. Pero es por tu gracia, Señor, y por tu amor. Gracias porque no nos dejaste en la oscuridad, no nos dejaste en ese hoyo cenagoso, sino que nos rescataste, Señor, para ti. Por eso hoy nos unimos en torno a ti, para adorarte, para alabarte, Señor. Sí, Señor. Gracias por tu gran amor y por tu amor, Señor, depositado en nuestros corazones. Nos podemos levantar, oh Dios. Bendito seas, Padre Celestial. Él no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio
a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Buenos días, bienvenidos a este tiempo maravilloso de estar en familia para poder adorar al Señor, para poder estar en su presencia. Gracias porque además por este tiempo y por este medio nos podemos unir en torno al Señor para escuchar su palabra, para poderle adorar. Y aunque no estemos en un lugar como un templo unidos, estamos unidos de corazón en esta mañana para adorarle a Él, para estar con Él, para que Él reciba nuestras alabanzas, nuestras adoraciones. Dispón tu corazón, dispón todo tu ser para adorarle a Él. Y allí en cada hogar pueda levantar su voz con las canciones, que sus vecinos escuchen cuán agradables somos y cómo estamos adorando a nuestro Dios. Que no necesitamos de un lugar, de un templo, sino que en cada hogar hay una iglesia que adora al Señor. Entonces, bienvenidos y muy buenos días. Queremos tener este tiempo de alabanza, de adoración al Señor. Dispón tu corazón. Y venimos ante ti, oh Dios. Y venimos, Señor, ante Él, para adorarle a Él, para estar con Él. Él va a recibir su adoración, su alabanza, va a llegar al cielo. Entonces dispón, prepárate y cántale al Señor. Es el momento de rendirnos al Señor, de reconocerle lo que Él es y lo que hace. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Quizás es el momento de rendirte ante Él. Luché como soldado, Ya no luches más contra la vida. y a veces sufrí. Voltea tu mirada al Señor. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Estamos desgastados, Señor, pero venimos a ti, maravilloso Dios. Cansado del camino, Pero tú renuevas nuestra vida a ti, maravilloso sediento de Dios. ti. Gracias por calmar nuestra sed. Gracias por levantarnos. Gracias por llenar ese desierto. Sin fuerzas he quedado. Gracias, maravilloso Dios. Venimos a ti, Señor, con todo Luché nuestro como corazón para soldado, alabarte y adorarte, Señor. Como soldados, Señor, Y en a la batalla, veces estamos sufrí. presentes, oh Dios, y te adoramos a ti en y esta mañana. aunque la lucha he ganado y mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele al Señor desde lo más profundo de tu corazón. En el río de tu espíritu, Es necesario que el Señor tome el control de nuestras vidas. necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgenos, Señor. Sumérgeme Espíritu maravilloso, en el río de tu espíritu. glorioso eres, Señor. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Refréscanos, Señor. Sumérgenos. Cansado del camino, Levántanos, oh Dios, del cansancio que venimos, Padre. sediento de ti. Llénanos de ti, maravilloso Dios. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, Pero hoy estoy cansado, Señor. y a veces sufrí. Ya mis fuerzas se agotaron, mis conocimientos. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Hoy reconocemos tu poder. Sumérgeme Hoy reconocemos tu amor, tu en bondad. el río de tu espíritu. Necesitamos que tú nos lleves de tu mano, que conduzcas nuestras vidas. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgenos, Señor. Sumérgeme
de tu en espíritu. el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, Pero que sea en tu presencia, Señor. Necesitamos dejar todo atrás, iniciar nuevamente contigo, Señor. Necesitamos postrarnos, rendirnos ante ti, reconocer que hemos fallado, reconocer que nuestro intento, nuestros esfuerzos son fallidos, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu guía, tu dirección, Señor. Necesitamos tu bondad y tu amor en nuestras vidas. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por recibir nuestra alabanza, por llenar nuestro corazón de amor, por llenar ese corazón sediento de ti, maravilloso Padre. Te alabamos, oh Dios. Te adoramos en esta mañana, Padre. Gracias porque tú llenas nuestra vida de amor y de misericordia y de gozo para poder adorarte y glorificarte, Señor. Tú eres un Dios incomparable. Tú eres un Dios maravilloso y eterno. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Rey de los cielos. Cómo llena nuestra vida, Señor, cómo sostienes a tu iglesia. Gracias porque en esta mañana, Señor, podemos adorarte con libertad, oh Dios. Con ese corazón saciable, Señor, de amor tuyo, maravilloso Señor. Gracias, Padre. Gracias por recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestros cánticos que llegan como olor fragante a ti, Señor. Y desde los cielos, Señor, llena nuestras vidas y derramas de tu bendición, de tu amor y de tu misericordia sobre tu iglesia, Señor. Sobre tu iglesia misionera, el progreso. Sobre toda persona que en este momento está con nosotros. Grande eres. Dios incomparable eres tú, maravilloso Señor. Digno eres. Vamos a levantar nuestras voces y reconocerle al Señor quién es Él en nuestras vidas. ¿Quién puede ser en tu vida si todavía no lo es? Permítele que actúe. Y si vamos a amar en tu vida. Barrientos. Permítele que Él sea el Señor, el amo, el Rey de tu vida, de tu hogar, de tu comunidad. Entrégale todo a Él. luz de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Díselo al Señor tú mismo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Y el tuyo también, si así lo decides. Pero debes buscar al Señor. Debes entregarle tu vida a Él. Disponer tu corazón para que Él entre en tu vida y gobierne tu corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre
me contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Dios eterno. Gracias por nuestro Señor, por este momento, Señor, en que podemos adorarte, glorificarte. Solo te lo pido, Señor, espero la gloria y toda la gloria. Gloria a ti, Señor, maravilloso Rey. Levanta tu voz al Señor y reconócelo. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, tú eres Dios eterno, el que nos rescató y el que nos tiene unidos en esta mañana para adorarte, maravilloso Señor. Grande eres, Rey de los cielos y de la tierra. Reconocemos tu poderío hoy, Señor, de que tú estás obrando en nuestros corazones, que has colocado el gozo para poderte adorar y glorificar en esta mañana, Señor. Gracias por ser ese Dios eterno, ese Dios incomparable, ese Señor de señores. Gracias, Padre. Gracias por ser Rey de reyes y Señor de señores. Gracias porque tu gracia es sublime, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, quien da vida a nuestros corazones, gozo a nuestras vidas para levantarnos y venir delante de ti. Sublime gracia eres tú, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor, y te decimos, Señor, que eres sublime gracia. Vamos a alimentar ese espíritu. Por eso levantemos nuestras voces al Señor. Que la sublime gracia está en ti y está en mí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Tu Rey, mi Rey. A Él cantamos hoy. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por tu amor. Gracias por tenernos hoy delante de ti. Todo el caos nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria,
de majestad. Así sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí. Gracias por rescatarnos. Gracias por tu perdón, Señor. Somos libres gracias a ti, Señor. Por eso levantamos nuestra voz. Por lo que hiciste, Hoy tu iglesia, Señor, tu pueblo se rinde ante ti, reconociéndole lo que eres, Señor. Vamos a decírselo otra vez a ese Dios. Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Reconocen al Señor lo que es Él para ti. Gracias sublime, Gracias, Señor, te damos infinitas. perfecto es tu amor. Te amamos también, Señor, por lo que haces por nosotros. Tomaste mi lugar. Gracias por cargar nuestro pecado, por limpiarlo. Tu vida diste Seas, ahí. Señor. Bendito seas. Y ahora libre soy. Somos libres gracias a ti, Señor. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dale toda la gloria al Señor. Dale Gracias. toda la gloria a Él, solamente a Él. Gracias, Señor, por lo que hiciste en cada uno de nosotros, Señor, por llevar nuestro pecado a la cruz del Calvario, Señor, y darnos salvación. Gracias por tu sublime gracia, oh Dios, en nuestras vidas, por rescatarnos, Señor, y por darnos vida y vida eterna, maravilloso, Señor. Digno eres, amado Rey, grande y poderoso eres tú, glorioso Señor. Por eso te adoramos, te bendecimos, Rey de los cielos. Y gracias por recibir nuestra adoración, Señor, en esta mañana, para poder preparar nuestros corazones para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Yo te doy gracias, amado Señor, por cada pastor, por cada ministro que en esta mañana está predicando tu palabra, Señor. Gracias porque solo tu amor y tu poder, Señor. Y en este tiempo diste estos medios para podernos congregar, Señor, y escuchar de tu palabra, Señor. Gracias por tu sublime gracia en nuestra iglesia, oh Dios. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que en esta mañana están preparando sus corazones para escuchar tu mensaje, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar esa palabra que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, a nuestro pastor. Bendice a cada uno de los pastores, Señor, que están, Señor, dando tu palabra por este medio, Señor, y por otros.
Gracias porque hoy es el día de tu santo, en el cual nos congregamos, Señor, para adorarte, glorificarte y escuchar nuestra palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Te alabamos, te bendecimos y honramos tu santo nombre. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este canal. Es un medio que ha provisto el Señor como una herramienta para no dejar de congregarnos, para no dejar de compartir su palabra, para no dejar de unirnos con otros en la misma fe, para levantar las alabanzas al Señor, descargar quizás nuestras angustias y dificultades, y por qué no entregar también nuestros pecados a Él, arrepentirnos quizás y dejar que el Señor nos guíe como cantábamos en las alabanzas. Es un bonito tiempo esta mañana, hace un día maravilloso, porque es una maravilla del Señor definitivamente, así como tú y como yo. Así que démosle gracias al Señor por esto y entremos en un momento de estudio de la palabra, de entender estos tiempos, de entenderlos, pero especialmente a la luz de su palabra. Por eso quiero decirles que este tiempo, quizás ya más de un mes de aislamiento, de prevenciones con esta pandemia que ataca al mundo entero y donde hemos sido afectados absolutamente todos. Aquí no han sido afectados los más pecadores, los más inescrupulosos o solamente los santos. Absolutamente todos hemos sido afectados. Pero yo quiero que esta mañana pensemos por un momento y miremos quizás cuáles son las enseñanzas que podemos tener de estos tiempos, este aprovechamiento del tiempo quizás en familia, reposados. Ya no hay excusa, en este tiempo ya no hay excusa, que tenemos afán, que tenemos que ir al trabajo, que tenemos que cumplir con esto, con lo otro. No hay excusa. Quizás el Señor ha permitido esto como una bendición para nosotros también. Nos ha permitido estar un poco apagados, un poco tranquilos, junto a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, para poder hacer todo eso que en otro momento no lo hacíamos. Compartir, arreglar, reparar, ¿cierto? Estudiar, ir a su palabra también y revisar, compartir un poco con la familia cosas que de pronto no habíamos compartido, hacer tareas en nuestros hogares que quizás en otros momentos no habíamos hecho. Pero también, mis amados hermanos, esta mañana quiero tratar un tema de convivencia y quizás, aunque hemos evaluado y no sé si a ti, pero a mí sí, me han hecho falta algunas cosas, entre ellas, pues las actividades diarias de relacionamiento, de las actividades que uno hace, las salidas, las compras, todo lo que uno hace con diferentes personas que en algún momento nos llegaron a ser como molestosas e incómodas para nuestra vida, pero en este momento las extrañamos. No sé si a ti te ha sucedido eso, de que extrañas algunas actividades como extrañas también algunas personas, incluso algunas personas que no han sido tan agradables en el trato diario, en esa diario vivir, en esa cotidianidad que teníamos anteriormente a la pandemia. Pero en este momento quizás ya nos hacen falta. Es necesario hacer todas esas vueltas pendientes, pagar las cuentas, bueno, comprar algunas cosas, hacer una cantidad de cosas que antes quizás eran un poco molestas para ti y para mí. Pero también hay algunas personas que han sido molestas, con las que no hemos tenido el mejor relacionamiento, con las que no convivíamos muy bien. Pero hoy hasta esas personas también extrañamos y hemos evaluado nuestro comportamiento, nuestra actitud. Quizás nosotros hemos sido los causantes de esa molestia, de ese distanciamiento con esos familiares, esos amigos, esos compañeros de trabajo. Y creo que es un momento bonito para evaluar eso. La iglesia no está exenta de esas situaciones y nosotros también debemos evaluar, nosotros los creyentes debemos evaluar cómo nos estamos relacionando, cómo convivimos con nuestros hermanos. Solamente convivimos el domingo de 9 a 11 y del resto de semana no nos volvemos a ver, no nos volvemos a preocupar por esas personas.
quizás es el momento de reevaluar eso. Y yo quiero entonces compartir un texto con ustedes a la luz de la palabra, entonces evaluar por qué es necesario entonces convivir con otros, por qué es necesario aprovechar a esas personas, no aprovecharnos, sino aprovechar, compartir, disfrutar, edificarnos mutuamente, crecer, ayudarnos, ¿por qué no? Que hoy en día, por ejemplo, la misma pandemia, la misma situación mundial ha llevado a que asumamos unos comportamientos que son quizás hasta sorprendentes para algunas personas. Algunas personas que han sido como ogros, como de mal aspecto, hoy se les ha ablandado su corazón, hoy tienen unas actitudes diferentes, quizás por el aislamiento o por la necesidad de relacionamiento, han empezado quizás a saludar a su vecino, a compartirle un poco de su alimento, que quizás tiene de más para compartirle al que no tiene. O sea, han aflorado algunas actitudes, algunos comportamientos que son, bueno, no propias del hombre, sino propias de estas crisis que nos presenta la vida. Pero a lo que yo voy es que no nos quedemos con esas actuaciones puntuales por una necesidad, por una crisis que estamos sufriendo, sino que nosotros debemos aprender a convivir con otros, a convivir, no puntualmente, sino a convivir diariamente, todos los días, en abundancia, en necesidad, en enfermedad, en todo momento, en crisis, en lluvia, en sol, en todos los momentos de la vida debemos estar como ahora estamos, compartiendo, saludando, animando, quizás llevando un remedio, una medicina, transportando a alguien que lo necesita de manera gratuita. O sea, se afloran esos sentimientos que son muy bonitos. No estamos diciendo que está mal, está muy bien, es bonito ese comportamiento que hemos tenido todos. Algunas personas uno se aterra, oiga, pero mire, aquel vecino, aquella vecina, aquel fulano, sutano, que antes no hablaba con nadie, no compartía nada, no se manifestaba, tenía su corazón duro, mírelo hoy, compartiendo sus cosas, permitiendo que usen sus instalaciones. Bueno, quizás todas esas cosas son bonitas, pero lo que yo voy es que esta situación nos ha llevado a entender que es necesario convivir absolutamente todos los días de una manera especial, con hermandad. Siempre fraternidad en todo momento, en todo lugar, con todas las personas, independientemente de lo que ellos piensen, de cómo actúan. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es siempre actuar de una manera especial. Quiero que vayamos entonces al texto de Hechos en el capítulo 12. El libro de los Hechos narra pues la historia de la iglesia, todo lo que debió sufrir, cómo se formó, cómo maduró esa iglesia, cómo creció, cómo se multiplicó a lo largo del Asia y en muchos otros territorios, gracias al comportamiento adecuado de estos hombres y mujeres que hicieron un esfuerzo. Hechos 2, 41 y 42. Lean allí en sus Biblias. Entonces los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Bien, amados hermanos, así que es necesario que si tú das un paso de fe, si tú tienes esa intención de crecer en el Señor Jesucristo, entonces debemos ser, como dice el texto, ser parte de un grupo, pertenecer a un grupo. Ese decir de algunas personas en la calle que crecen espiritualmente en su relación con Dios de manera personal, allá en su intimidad, que no necesitan desplazarse a ningún otro lugar, ni juntarse con ninguna otras personas, eso es falso. El texto bíblico nos anima entonces a reunirnos, a cambiar ciertos hábitos. Y eso es necesario, ¿para qué? Porque allí en esos grupos, como dice el texto, se aprende de la palabra, se ora los unos por los otros y podemos madurar en nuestra fe. De lo contrario, va a ser un poco difícil. Puede ser que tú estés convencido que tienes una excelente relación con Dios allá en esa intimidad. Sí, es bueno, esa intimidad es buena con el Señor, pero es parte de nuestro crecimiento.
es parte del proceso en la madurez y en el crecimiento en nuestra fe. Otros pueden ayudarme a mí y yo puedo ayudar a otros. Por eso se trata es de edificación mutua. Tú contigo mismo no te puedes edificar. El Señor nos edifica, el Señor nos bendice de manera especial, pero es necesario entonces la comunión con otras personas. Así que necesitamos cambiar los hábitos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y si somos nuevas personas en Cristo, si queremos crecer en nuestra fe, es necesario empezar a relacionarnos con esos amigos de Cristo Jesús, que son nuestros hermanos en la fe. Entonces es tiempo de valorar a esa familia en la fe. Todos, algunos de nosotros pertenecemos a congregaciones, a iglesias, y también entonces el mensaje es para nosotros. Debemos empezar a valorar a esos hermanos, a esa hermana que ayuda a servir el café, que quizás trae algo para compartir a los demás, que quizás no trae tampoco nada, pero trae una disposición, un corazón grande para entregarlo a los demás. Entonces, empezar a valorarnos entre nosotros. Hoy yo extraño mucho el abrazo de ciertos hermanos, de ciertas hermanas que son especiales, que su presencia nomás lo edifican a uno. Hoy extraño todo eso. Pero también extraño a aquellas personas que son críticas de la fe, que son difíciles, pero que algún día han servido en algún momento para alguna situación o nosotros les hemos servido. Son personas también, son creación de Dios y debemos empezar a ver de qué manera convivir con ellos llevando entonces esta enseñanza que hoy tenemos para nosotros. Así que mis amados hermanos, es necesario hacer esto que hacían ellos, ¿no? Dice que ellos se reunían y compartían la cena del Señor, ¿sí? Esa práctica tan especial que nosotros tenemos, algunas de nuestras congregaciones lo hacen una vez al mes o cada 2 meses, ¿sí? Ellos lo hacían permanentemente, era la excusa prácticamente de compartir la cena del Señor, pero esta cena se extendía. Ellos no quedaban contentos solamente con encontrarse a compartir la cena del Señor, sino que necesitaban continuar con ese convivir los unos con los otros. Entonces decían que ellos seguían comiendo y se trasladaban a las casas, no solamente en un lugar, sino que iban de casa en casa, el mismo grupo, todos, a compartir lo que tenía cada uno. Quizás dice que algunos no tenían y que necesitaban que los demás, familia en la fe, les acogiera. En esta época muchos de los nuevos creyentes perdieron su propia familia, fueron abandonados por su propia familia, porque ser creyente, ser cristiano, mi amado hermano, en esa época era terrible, era una traición, y por eso sus familiares decidían echarlos, pero entonces eran acogidos por esta nueva familia de la fe. Hoy queremos vivir quizás esas mismas actividades de esa iglesia primitiva, acogernos los unos a los otros. Si tú o yo tenemos que perder nuestra familia, tenemos que perder nuestros trabajos, tenemos que perder todo lo que tenemos por seguir a Cristo, bueno, confía que hay una familia. De eso se trata. Esa es la enseñanza que nos deja hoy esta crisis, donde sentimos esa necesidad de actuar de manera diferente con nuestros hermanos. Porque como dice el texto, compartían y se sentían gozosos, se añadían y se recibían los unos a los otros, eran bautizados, pero no se quedaba solamente en una ceremonia de bautismo, sino que continuaban compartiendo. Era una necesidad. Hoy yo creo que muchos sentimos ese anhelo, esa necesidad. Ay, ¿cuándo volveremos a compartir el café, los abrazos, las risas, las bromas? Bueno, todas esas cosas que hacen bonito esa comunión entre los hermanos. Pero antes de eso, antes de que eso llegue a suceder, mis amados hermanos, es necesario entender que debemos convivir los unos con los otros. Y convivir implica una actividad diaria, una actividad constante que no cesa. No es un momento que cesa mi convivir contigo y esperamos hasta los 8 días. No, no es así.
El texto bíblico nos enseña que ese convivir es a diario, que aunque se comparta la cena del Señor, debemos sentir necesidades de seguir conviviendo día y noche, preocupándonos de su salud, preocupándonos de sus actividades, de sus preocupaciones, acompañando en el proceso de aprendizaje, de crecimiento en su fe. Así que, amados hermanos, entonces, las posesiones de las cuales habla este texto bíblico era algo especial, porque era tanta la preocupación de ellos que no les importaba vender sus posesiones, pero para compartirlos con esa familia. Hoy en día sé que hay algunas dificultades económicas y muchos de nosotros tendremos que vender algunas de las cosas que quizás ya no utilizamos o incluso que utilizamos, pero por la misma necesidad vamos a tener que venderlas. ¿Pero por qué las vendemos? Porque nuestra familia necesita del sustento. Entonces, eso lo vamos a vender, ¿sí? Porque necesitamos alimentar nuestra familia. En esa época, mis amados hermanos, ellos vendían sus propiedades, vendían sus cosas para compartir con esa nueva familia en la fe. Qué bueno sería que pudiéramos entender eso, que si tenemos de más, poder compartir con aquellos que no tienen, pero en ese amor, en ese constante actuar de nuestra vida. No dejarlo para esos momentos de oportunidad, ¿no? Muchos hoy en día, los políticos especialmente, algunos grandes empresarios, algunos líderes, artistas, se conmueven, ¿no? Tienen la posibilidad de donar algunas cosas, pero es una oportunidad, ¿no? De que el mundo dé su agradecimiento, su estatus, su imagen crezca aún más. No lo debemos hacer de esa manera, mis amados hermanos. Debemos hacerlo, como dice el texto, permanentemente, como ese convivir los unos con los otros. Nosotros no necesitamos fama, no necesitamos imagen, porque pues estamos abonando, echando a esa alcancía de esa vida eterna. Es con el Señor que debemos congraciarnos, no es con el mundo. No necesitamos el agradecimiento del mundo con nuestros buenos actos. Si tú lo estás haciendo, no es lo más adecuado. Si tú estás buscando el reconocimiento del hombre, no es lo más adecuado. Es el Señor el que debe darnos esos beneficios. Es el Señor el que ha prometido. Es que no necesita recordárnoslo porque Él lo ha prometido así. Pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad convivir con otros de una manera especial. Y ese convivir implica en todos los aspectos de la vida. Así que lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha. Lo que hagas allí en secreto para otras personas, para bendecir a otras personas, el Señor te lo va a reconocer en público, en una manera muy especial. Y allí, pues muy seguramente vas a tener un lugar especial en esa vida eterna. Pero es con el Señor, no es con los hombres. Cada vez que te palmeteen el hombro, agradeciéndote por todo lo que haces, por las comunidades o por el mundo, estos políticos que hoy están lanzando ideas y lo pasan por el noticiero, la farándula muestra cómo estos artistas, estos políticos, estos comerciantes entregan grandes cantidades de dinero. Bueno, pues no están haciendo algo adicional a lo que deben hacer, pues quizás se han beneficiado mucho del mundo, de nosotros los menos desfavorecidos. Y creo que es el momento de entregar. Por ejemplo, los bancos el año pasado tuvieron una rentabilidad increíble, es exorbitante las ganancias de ellos. Un periodista decía, creo que es el momento de que ustedes den un poco de esas ganancias. Ni siquiera es tan representativo lo que dan, así sean unas sumas exorbitantes para todas las ganancias que han tenido. Así que ese tipo de ayuda, ese tipo de compartir no es del que habla el texto bíblico. Es un compartir que nace del corazón. El mundo utiliza esta y esta para atraer, para impactar. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, debemos utilizar el corazón, el que donde está la presencia del Señor, el que es guiado por su Espíritu Santo, para que nosotros no nos inflemos de ninguna manera. Cuando utilizamos esta o esta o esta,
entonces ahí sí sentimos necesidad de reconocimiento y lo hacemos de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestro conocimiento. Cuando lo hacemos con el corazón, el único que se lleva toda la gloria y la honra es el Señor. Y esa era la iglesia primitiva, toda la gloria y la honra se la llevaba el Señor. Bueno, pero mire lo que dice este texto, primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, eso es lo que debemos hacer. Esa es, si tú tienes verdaderamente comunión con el Señor, si tú tienes ese convivir diario con el Señor Jesucristo, entonces eso es lo que debemos transmitir a todas las otras personas. Independientemente de lo que ellos hagan, de cómo actúan, debemos hacerlo. En la enseñanza del Señor Jesucristo fue muy clara. No debemos discriminar, no debemos clasificar con este sí, con este no. Es con todas las personas ese compartir, esa comunión, debemos irla extendiendo, como la iglesia primitiva extendía esa comunión y los que iban llegando los iban atrapando de tal manera, no con interés, sino con todo el amor, y ellos no hacían más sino que entregarse totalmente a esa comunidad nueva, que era una comunidad de amor. Necesitamos comunidades de amor. Ahora, ¿por qué estamos hablando esto en este momento, en este tiempo? ¿Cuál es la necesidad? Y es que definitivamente, mis amados hermanos, nosotros debemos entonces aprender como reto de este año 2020, la enseñanza de este año 2020 y esta situación es que tenemos un reto de convivir los unos con los otros. Convivir los unos con los otros, pero para aprender a convivir los unos con los otros, entonces necesitamos tener en cuenta algunos aspectos importantes. Vamos a ir tomando nota. Entonces, el primer aspecto está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 al versículo 16. No podemos alcanzar la madurez espiritual solos, porque necesitamos la ayuda de otros cristianos para crecer en nuestro parecido con Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Tú quieres parecerte a Cristo Jesús? Bien, amado hermano, es una muy buena aspiración, es un buen deseo, pero para eso necesitas convivir con otros hermanos, reflejar el rostro de Cristo a otras personas. Miremos lo que dice Efesios 4. Cristo mismo les dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan enseñarnos con sus trampas. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de él. Por medio de él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Amén, amén, qué bonito texto, muy diciente, muy claro, trae todos los elementos necesarios, te habló a ti, me habló a mí. Con esto quiero decirles, mis amados hermanos, que todas las actitudes positivas del cuerpo de Cristo traen paz, armonía, gozo, vida en el cuerpo de Cristo, pero todas las actitudes negativas también pueden traer muerte, división, falta de armonía, trastornos en esas relaciones. Así que de ti depende, mi amado hermano. El Señor desea que cada miembro del cuerpo de Cristo sea la expansión positiva de su propia vida, naturaleza y carácter. Es la vida, es el carácter.
Es la naturaleza del Señor Jesucristo la que nosotros debemos transmitir. No es tu forma de ser, no es tu cultura, no es lo que tú crees conveniente para ti, sino es la propia naturaleza, la propia vida, el propio carácter de Cristo lo que debes transmitir a otro, con una actitud especial, con la actitud de Cristo Jesús. No la actitud tuya, porque la actitud nuestra no es la más adecuada, pero si tomamos la vida, el carácter, la naturaleza del Señor Jesucristo, va a ser muy fácil llegar a otros. Transmite entonces eso, ese es el trabajo que debemos hacer. Segundo elemento, debemos amarnos y perdonarlos los unos a los otros para que la comunicación entre creyentes sea establecida y mantenida. Definitivamente el perdón, el amor de los unos con los otros es el que va a permitir esa constante comunicación. Como decíamos anteriormente, este texto de Hechos 2, realmente lo que les hacía hacer necesario esa convivencia permanente era eso, era que compartían, era amor. Lo que se hablaba era en amor, lo que se compartía, lo que se entregaba era en amor. Hay veces nosotros entregamos cosas, pero decimos, tome, pero que sea la última vez, ya no le puedo prestar más, ya no le puedo ayudar más. Usted siempre es lo mismo, ¿cierto? O lo hacemos con condicionamientos. Pues no es en amor. Quizás nos sirve eso que nos dan, pero no es en amor. Ese relacionamiento, ese compartir, esa palabra, esa exhortación inclusive en amor, como que crea esa necesidad de estar permanentemente en comunicación. Hay hermanos que solamente nos comunicamos el domingo de 9 a 11 y eso sí queda tiempo. Si no, pasan 2, 3 domingos y no nos podemos comunicar. De resto, vivimos incomunicados totalmente. ¿Será que no hemos generado esa necesidad permanente de comunicación? Y el secreto está en amar. Ama permanentemente, ama permanentemente. ¿Qué te hizo? ¿Qué te quitó? ¿Te traicionó? ¿Te hirió? ¿Te lastimó? Ama. Y amar es perdonar. ¿Listo? Miren lo que dice el texto de Romanos 5:5. Dice que ha derramado de ese amor en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo que está ahí. Pues demos de ese amor. Si no pasamos a otros lo que hemos recibido de Dios, pues va a ser difícil una comunicación sana, una manifestación de la vida, de la naturaleza y del carácter de Dios. Y ese texto de Romanos nos puede ayudar a entender. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Bien, el tercer elemento es cómo hacer un paralelo, una similitud entre el cuerpo humano con sus millones de células, ¿cierto? Que ellas funcionan juntas y en armonía. Imagínense en esa orquesta tan bien dirigida por el Señor mismo. Todas esas células, esos órganos funcionan de tal manera que generan una armonía. Bien, es una ilustración de unidad la que el Señor muestra para que nosotros mismos en nuestras comunidades vivamos de esa manera. Ha de fluir en nuestras propias iglesias, en nuestras propias comunidades, que es el cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo. Si realmente reconocemos que en nuestra comunidad, que en nuestra casa gobierna el Señor Jesucristo, entonces esa comunicación, esa interacción, ese convivir los unos con los otros debe funcionar de tal manera que parezca al funcionamiento de un cuerpo humano, sincronizado totalmente. Es admirable cada vez que los científicos estudian un órgano, una parte del cuerpo humano, se admiran cada vez más de esa creación tan perfecta de Dios mismo. Así que mis amados hermanos, entonces una recomendación, dice el texto que preocupándonos, ese convivir los unos con los otros implica una preocupación permanente. Sí,
convivimos los unos con los otros, permanentemente estamos preocupados. ¿Cómo le iría al hermano? ¿Cómo le iría a fulano? ¿Qué tal le iría en su trabajo? ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo le iría en esta nueva entrevista? ¿Qué tal ese negocio? Estaban preocupados los unos por los, no preocupados por otras cosas, no preocupados por llevar y traer mensajes que no son los más apropiados, preocupados por la persona, preocupados por la situación misma de esa persona como si fuera nuestra propia carne, nuestro propio ser, son la misma familia. Y eso era lo que caracterizaba a esa iglesia primitiva, que era tanta la unidad, que ellos estaban permanentemente de casa en casa, yendo, la excusa era comer, la excusa era compartir los alimentos, pero realmente había algo más importante y eran las personas. El uno se preocupaba por el otro. Entonces, preocupándonos, aprendiendo, porque dice el texto que también debemos reunirnos entonces para aprender en la palabra y crecer permanentemente, a apreciarnos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Yo quiero que no confundamos los unos contra los otros con los unos con los otros. El texto bíblico habla de los unos con los otros. Quizás hay muchas comunidades, hoy en día el mundo está los unos contra los otros. Las manifestaciones de algunos líderes de países contra otras naciones, contra otras culturas, son terribles y generan odio, generan distanciamiento, generan divisiones, generan muerte, Eso no es lo que debemos actuar nosotros, y quizá esta crisis nos ha hecho aprender. Mire hoy en día cómo los gobernantes de los países se han acercado a otros gobernantes que quizás no tenían una buena comunicación, un buen relacionamiento, para ayudarse los unos con los otros. Antes estaban los unos contra los otros, pero hoy el mismo mundo ha tenido que doblegar su orgullo, que doblegar su astucia, su conocimiento, dejarlo a un lado y entregarse a unirse con otros para salir de esta situación. Pero quizás eso puede ser puntual, mi amado hermano. Por eso no sigas ese ejemplo. El ejemplo de nosotros, los hijos de Dios, es a convivir. No puntual, sino absolutamente todos los días, un relacionamiento permanente. Entonces, bueno, quizás el cuarto elemento nos enseña algo que debemos pagar. No todo puede ser solo beneficios, solo regalos. Y el texto de Romanos 12, 10 al 12, versículo 10 al 12, nos enseña que necesitamos estar comprometidos tanto con Dios como los unos con los otros en el cuerpo de Cristo, pero ese compromiso quizás genera algunas dificultades, mi amado hermano. Ténganse cariño unos a otros como hermanos, den preferencia a los demás y respétense unos a otros. No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Bien, mis amados hermanos, es necesario pagar el precio entonces. No va a ser nada fácil. No, nadie ha dicho, y el texto bíblico nunca dice que esto es fácil. Siempre habla de las dificultades que la iglesia va a tener que pasar si se hacen las cosas como el Señor manda. Hemos sido enviados como ovejas al matadero. Siempre se ha advertido de las dificultades y el precio que hay que pagar haciendo las cosas bien para el Señor, para nuestros hermanos y para otros. Los políticos no pagan el precio, ganan fama, cada día ganan fama. Los comerciantes, los grandes empresarios tampoco pagan el precio. Ellos lo que hacen con su mano derecha lo multiplican con la izquierda y buscan el reconocimiento del mundo. Nosotros no debemos ser como ellos, debemos actuar conforme actuó el Señor Jesucristo, pagando el precio, prefiriéndonos los unos a los otros y no negar nuestra responsabilidad. No te niegues a tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus mismos recursos. No los niegues en este momento, ni en ningún momento hasta que venga el Señor Jesucristo. No los niegues para bendecir a otras personas. Bendecir a otras personas
es el trabajo. Quinto, mientras demostramos amor, bondad, ayuda práctica a otros, es como si lo hiciéramos con el mismo Cristo Jesús. Y el texto de Mateo, capítulo 25, del versículo 31 al 46, vamos a leer del 37 al 40 únicamente, pero todo este texto nos habla de qué manera es que debemos llevar eso a la práctica, ¿no? Entonces los que hacen la voluntad de Dios les preguntarán, Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá, les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Bien, mis amados hermanos, se habla mucho del carácter, ¿no? El carácter realmente se evidencia con los frutos. Los frutos que tú muestres están reflejando el carácter. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuándo evidencias tus frutos? ¿Son puntuales? ¿Son por interés? ¿O son permanentes en ese convivir diario? Así que los frutos no son una sola vez, son constantes. Deben ser como esa vida del Señor, permanentemente. Desde que vino fue una vida de servicio total, de entrega a los demás. Y esos frutos son los que reflejan el carácter que tú has adquirido de Cristo. No el carácter tuyo, ni el mío. Es el carácter de Cristo reflejado en tu actuar, en tu hablar, en tu vivir diario. Ese es el carácter que nosotros debemos demostrar. Diferente al carácter del mundo. El carácter del mundo es interesado, es con intenciones humanas. El carácter de Dios es un carácter totalmente diferente, que hace que las demás personas manifiesten notar algo diferente en ti. Eres totalmente diferente cuando manifiestas, muestras el carácter del Señor. La evidencia externa del carácter de Cristo es tu actividad diaria, esa actividad que estás mostrando absolutamente todos los días. Entonces, el sexto elemento es nuestra unidad y actitud parecidas a Cristo. Los unos con los otros son capacitadas por nuestra experiencia común de la vida de Dios por medio del Espíritu Santo. No es con tus propias fuerzas, no es con tus capacidades o los conocimientos o la experiencia que has adquirido, sino es por medio de la guía lo dijimos anteriormente en primera de Juan 1:3, ¿no? Lo que hemos oído y visto lo proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que mis amados hermanos, somos los unos con los otros, no los unos contra los otros. Séptimo elemento a tener en cuenta. Hay algunas cosas, mis amados hermanos, que no hay que hacer los unos con los otros. Así como hemos mencionado todo lo que se debe hacer los unos con los otros, también hay cosas que no hay que hacer los unos contra los otros en el cuerpo de Cristo especialmente. ¿Qué no hay que hacer los unos con los otros? No mordernos, dice Gálatas. Gálatas 5:15 habla de no mordernos. No provocarnos ni envidiarnos los unos a los otros, dice el mismo Gálatas 5:26. No odiarnos los unos a los otros, habla el libro de Tito 3:3, los que están tomando nota. No juzgarnos los unos a los otros, ¿no? No ser duros nosotros entre nosotros mismos. No juzgarnos, Romanos 14:13. No mentirnos los unos a los otros, dice el libro de Colosenses 3:9. No calumniar ni hablar mal los unos de los otros. Una práctica que se ha ido metiendo día tras día entre nuestras filas. Qué tristeza que eso suceda entre nosotros. No calumniarnos ni hablar mal. Santiago 4:11. No murmurar cosas contra otros. Santiago 5:9.
no ir a juicio los unos contra los otros, 1 Corintios 6, del 1 al 8. Todos estos elementos son los que no debemos hacer los unos con los otros, que el mundo lo hace, que la ley ampara ciertas agresiones a los otros. Bueno, pero tú no estás actuando como el mundo actúa. Nosotros debemos actuar conforme a esa nueva familia que hemos instituido, del cual tú y yo somos parte. O tú quieres formar parte de esta familia, mira todo lo que debemos hacer los unos con los otros. Y entre eso están algunas prácticas que hasta hace muy poco estábamos ejecutando en nuestras vidas. Quizás nos provocábamos, nos odiábamos, nos juzgábamos, nos mentíamos los unos con los otros, nos calumniábamos, íbamos a juicio. Ahora, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud los unos con los otros en el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que sí se debe hacer? ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Entonces, amarnos los unos a los otros. El amor está siempre incluido en este buen actuar los unos con los otros. Y hay muchos textos, ¿no? Juan 13, 34 al 35, Juan 15, 12, Juan 17, 1, Tesalonicenses 3, 2, Primera de Pedro 1, 22. Hay muchos textos. Otra cosa que debemos hacer los unos por los otros, animarnos, permanentemente animarnos. Una de las grandes dificultades de la iglesia hoy en día es el desánimo, ¿no? Permanentemente andamos desanimados. ¿Cómo te encuentras? No, un poco desanimado. Bueno, una de las tareas que nosotros tenemos los unos con los otros es animarnos permanentemente. Primera Tesalonicenses 4, 18, Hebreos 3, 13 y 10, 15. Son textos que nos ayudan, ¿sí? Estimularlos los unos a los otros hacia el amor y las buenas obras, dice Hebreos 10, 24. Hay que estar estimulándonos permanentemente. Si estás haciendo bien las cosas, bueno, hay que dar estímulo, porque desafortunadamente nosotros los hombres necesitamos de ese ánimo. Vamos, sigue adelante, lo estás haciendo bien. Pero hay veces olvidamos, son tantas las cosas que hay que hacer que olvidamos estimularlos. Más bien nos acordamos de juzgar, de criticar, de cuestionar, eso sí nos acordamos, pero de estimular más bien poco. Y es necesario hacerlo los unos por los otros. Fortalecernos, dice Primera Tesalonicenses 5:11, hay que fortalecer todo ese actuar, esas relaciones, ese trabajo, ese aprendizaje, hay que fortalecerlo cada día más. Edificarnos los unos a los otros, Romanos 14, 19. También debemos amonestarnos, pero tengamos cuidado, porque arriba decía que debemos tener cuidado con esas amonestaciones, no hacerlas de cierta manera. Pero acá entonces dice amonestarnos, y yo quiero leer un pedacito de Colosenses 3:16. Con toda sabiduría, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. ¿Qué tal esa manera de amonestarnos? Hermosísima. Es una práctica que quizás nosotros no hemos tenido en cuenta. La manera de amonestarnos es con crítica, con un juzgamiento, con unas evaluaciones bastante fuertes. El texto bíblico nos enseña a amonestarnos de una manera totalmente diferente. ¿Qué tal esa amonestación? Con toda sabiduría, con salmos y cantos espirituales. ¿Has amonestado a alguien de esa manera? Bueno, creo que llegó el momento de ponerlo en práctica. Instruirnos los unos a los otros, dice Romanos 15, 14. Servirnos los unos a los otros, Gálatas 5, 13, Primera de Pedro 4, 10. Soportarnos los unos a los otros, mis amados hermanos, algo que debemos poner en práctica, dice Efesios 4, 2 y Colosenses 3, 13. Perdonarnos los unos a los otros, eso lo debemos hacer absolutamente todos los días, Efesios 4, 32, que lo acabamos de leer, y Colosenses 3, 13. Ser amables los unos con los otros, una práctica que es necesario ponerla en nuestra vida todos los días. Ser amables, gracias, muy amable, qué pena, discúlpeme. Ay, la amabilidad no se nos quita absolutamente nada. Hay veces nos saludan y nosotros no respondemos, o saludamos a alguien con todo el ánimo, con toda la alegría, y no, ni nos voltean a mirar. Pero bueno, si eso se convierte en una práctica diaria, va a llegar el momento en que ya no te afectas, pero tú estás actuando bien. Seamos amables con los demás.
tengamos compasión los unos por los otros, dice Efesios 4:32 y 1 de Pedro 3:8. Entonces, mis amados hermanos, hablamos de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer. Quizás hablar un poco más y poner en práctica todas estas cosas que debemos hacer los unos por los otros. Todo esto tendrá su resultado. Esto no es en vano, mi amado hermano. Todo esto tiene un resultado en la vida de cada uno de nosotros, los que practicamos ese convivir diario. Crecemos nosotros, nos edificamos nosotros, pero hacemos también crecer a otros. Mire, el ejemplo de la iglesia primitiva, no me canso de decirlo, fue una iglesia que nació con grandes dificultades, con todas las situaciones difíciles habidas y por haber. En esa época era tan difícil llevar un mensaje de un lugar a otro, porque de aquí a que tú llegabas al otro lado pasaba mucho tiempo. Hoy en día tenemos la tecnología, tenemos todas las facilidades, el transporte, los recursos, y no utilizamos ese buen hábito de convivir en armonía los unos con los otros. Así que debemos aprovechar eso, mis amados hermanos, los resultados. El Salmo 133 nos puede ayudar a ver toda esa bendición de fructificación. Hay fruto, hay resultado, hay ganancia, hay beneficios para los que actuamos favoreciéndonos los unos con los otros, conviviendo los unos con los otros, y hay creatividad. Qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón y cubre todo su rostro y sus vestiduras. Es como el rocío que cae desde el monte Hermón sobre las montañas de Sión. Allí es a donde el Señor envió su bendición, la vida eterna. Bien, mis amados hermanos, este mensaje es con el ánimo de que no echemos en saco roto. Mira, estas experiencias que hemos vivido, que ha movido el corazón de algunas personas a actuar de manera puntual, lo que queremos es que se extienda por el resto de nuestros días, que no sea algo pasajero. Aquella persona que hizo una buena acción contra su prójimo, a favor de su prójimo, que lo siga haciendo, que no pare, que esto no es puntual. La vida no se para o no se transforma en mayo. La vida continúa y las necesidades continúan, y la necesidad de convivir los unos con los otros. Quizá ya no vamos a tener las mismas necesidades de alimentos, de transporte, pero vamos a tener otras necesidades, y quizás esas son más importantes. El hambre se calma fácilmente, no es sino con un plato de comida y se calma, pero hay otras necesidades más internas que son necesarias ayudar a esas personas. Por eso quiero invitarlos el miércoles a las 7 de la noche, que estamos viendo algunos elementos importantes para ayudar entonces a esas personas en un buen acompañamiento, no tanto por el discipulado, el evangelismo que practicamos allí, sino porque es necesario que tengamos temas que nos acerquen a las personas, donde mostremos la sinceridad y esa integralidad para aportarle a otros que no conocen de Cristo. Bien, mis amados hermanos, muchas gracias. No dejemos esta palabra vacía, sino que ojalá la podamos poner en práctica. Dios les bendiga y sigamos conectados, porque tenemos otras cosas importantes. Bueno, tenemos algunos anuncios, como el pastor decía, el miércoles a las 7 de la noche, unos temas importantísimos para poder ayudar a otros. El Señor nos está dando herramientas, palabra para ayudar a otros que tienen necesidad, que necesitan que alguien les ayude, que alguien los saque de las situaciones difíciles en que se encuentran. Y el jueves a las 4 de la tarde, nuestro atardecer con Jesús, un tiempo de oración, de clamor al Señor. Ustedes no se imaginan lo hermoso, lo gozoso que tiene uno en su corazón cuando entra en la intimidad con el Señor y habla con Él y le suplica y le ruega para que Él actúe, y Él está actuando. Él está haciendo grandes cosas maravillosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno. Y el
viernes a las 4 de la tarde tenemos nuestra reunión de mujeres. Si alguna de ustedes se quiere unir a esta reunión por este medio, por WhatsApp, que lo estamos haciendo, me pueden enviar su solicitud y yo los incluyo en el grupo y vamos a tener un tiempo. Ayer fue algo bonito el viernes que compartimos las mujeres. Todos los viernes tenemos nuestra reunión de mujeres a las 4 de la tarde. Y el sábado tenemos nuestra cadena de oración a partir de las 7 de la mañana. Ya vamos casi hasta las 12, 12:30 y queremos que se sigan uniendo, que ojalá sea todo el día. Vea, Dios está orando, pero necesita que estemos en permanente oración con Él. Y estas cadenas de oración son muy agradables al Señor y Él está escuchando. Entonces, también se pueden unir a esta cadena de oración. Y a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes de nuestra iglesia se reúnen también por los medios, por WhatsApp, por otros medios, a tener su reunión. Entonces, no olvidemos todas estas reuniones, nuestros anuncios, y recordemos y no olvidemos nuestro compromiso con el Señor. Cada domingo, cada vez que podamos reunirnos, incluso llamar de pronto, nuestros diezmos y ofrendas son para el Señor. Y si el templo no está abierto para reunirnos y poder llevar nuestros diezmos y ofrendas, llamemos a un hermano, llamemos a uno de los servidores, llamemos a uno del equipo base y entreguemos o llevemos nuestros diezmos y ofrendas. Esto es agradable al Señor. Hazlo. Y va a haber las bendiciones que el Señor va a dar. Él dice que va a derramar hasta que sobreabunde nuestra bendición, pero debemos cumplirle al Señor en lo que Él nos manda. Entonces, estos anuncios, y vamos a escuchar una alabanza para terminar y dar gloria al Señor por este momento maravilloso que Él tuvo con nosotros, habernos escuchado y haber hablado a nuestros corazones. Amén. Esta alabanza es muy bonita porque quizás tú has caminado por el mundo buscando respuestas, buscando caminos diferentes, soluciones a esas inquietudes de tu vida. Pero esta canción nos muestra cómo el Señor puede transformar y mostrarnos un verdadero camino. El Señor Jesucristo es tan especial que Él lo puede todo. En Él podemos alcanzar todo. En Él está basada tu fe, mi fe. Entonces, cantémosle esta canción al Señor que es tan hermosa. Tú has estado encontrando o buscando por un lugar y otro respuestas. Aquí el Señor te puede hablar de una manera especial. Servicio de amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a esa amor, levante sus manos conmigo, dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de 1000 preguntas, tu amor me respondió. El Señor siempre responde. Ahora veo la luz Él te mostrará la luz, el camino a seguir. y ya no tengo temor. Apodérate de esa palabra para ti. Reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Qué mejor que vivir para el Señor. De tu amor rendiré mi corazón. Rinde tu corazón hoy al Señor. Él quiere hacer algo diferente en ti. Mi pasión, Él te quiere usar también a ti. pasos sellarán por tu voz. Mi Jesús, mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué Como tú lo has buscado. una razón de vivir. Pero ahora está el Señor a tu lado. En medio de 1000 preguntas, tu amor me respondió. Es el amor del Señor el que está cayendo sobre ti.
ahora veo la luz. Recibe al Señor Jesucristo hoy. Y ya no tengo temor. Se te quitarán los temores, las angustias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. De ahora en adelante puedes cantar que el Señor te ha salvado, que el Señor te ha liberado. Eres libre. El Señor es tu pasión, es tu guía, es tu luz. Mis pasos se guiarán por Debes caminar con Él, asentando en tu corazón. Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Todo el corazón. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por entregar tu vida en amor a nosotros. Gracias por limpiar nuestro pecado. Bendito sea, Señor, por eso te cantaremos siempre a ti, Señor. Solamente a ti. De tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, tu gran amor cantaré, Siempre te cantaremos, Señor. Siempre predicaremos tu palabra. La llevaremos a todo lugar, Señor. Conviviremos con otros en amor. Bendito seas, Padre Celestial. se guiarán por tu voz. Mi Jesús y Rey, tu gran amor cantaré. Mi Jesús y Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Cantaré de tu amor, Señor. Seguiremos cantando de tu amor, Siempre, Señor, Señor. por dar libertad Por a siempre te nuestras amaremos. vidas, Cantaremos tu por nombre, Señor. rescatarnos, Padre Celestial. Bendito Gracias, seas. amado. Bendito Te seas. alabamos, te Gloria a bendecimos, ti. Rey de Gloria los a ti. cielos. Bendito sea, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos pronto en el mismo canal, miércoles 7 de la noche, para que sigamos creciendo en la palabra del Señor. Dios los bendiga, buen domingo, buen almuerzo, compartan los unos con los otros.